bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Muchas gracias por su sintonía. Agradecemos también la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes desmenuzaremos la proforma presupuestaria 2015. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. En la sesión número 300 del Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó la proforma presupuestaria del 2015 y la programación cuatrianual 2015-2018. ¿Cuáles son los principales puntos de esta proforma? Pues bien, intentaremos en este programa hacer de este un debate didáctico. Les invitamos a revisar los siguientes datos. La proforma del presupuesto general del Estado para el año 2015 asciende a 36.317 millones de dólares, de los cuales el 67.22% corresponde a ingresos permanentes y el 32.78% a ingresos no permanentes. Los ingresos permanentes, impuestos y tributos alcanzan los 24.412 millones de dólares, dentro de los cuales el principal rubro corresponde a la recaudación de impuestos con 15.567 millones de dólares, que representan el 63.76%, destacando la importancia del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, tanto en participación como en tasa de crecimiento. Los ingresos no permanentes registran 3.087 millones de dólares, de los cuales el petróleo alcanza los 3.043 millones de dólares. El precio del barril del petróleo está calculado en $79,9 por barril. Para el próximo año se estima un ligero incremento de la producción petrolera que pasará de 192.6 millones de barriles a 204.8 millones de barriles, lo que representa un incremento de 6.33%. En tanto, el precio de exportación del crudo se prevé en $79,7 el barril, que bajará a más o menos $74 del barril, por lo que se prevé un déficit de 8.806 millones de dólares, un 14% más que el año anterior. La proforma 2015 y la programación cuatrianual 2015-2018 fue aprobada con 79 votos afirmativos de 103 asambleístas presentes. Y bien, con estos antecedentes iniciamos. Cada uno, como ya lo saben, tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios en este bloque. Asambleísta Torres, iniciamos con usted y como ya advertíamos, vamos a intentar hacer de este un programa didáctico, pensando precisamente en quienes están detrás de la pantalla o escuchándonos a través de la radio. ¿Cuáles son los principales puntos de esta proforma y cuáles particularmente generarían preocupación? Con la caída del precio del barril de petróleo, indudablemente que lo que más preocupa es que, habiéndose incluido en la proforma presupuestaria un precio estimado de barril de petróleo de $79, ahora tengamos el precio del barril de petróleo ya en el orden de los $60 con tendencia a la baja. Esa diferencia de $20 en el precio del barril de petróleo, si se mantiene el próximo año, bien podría tener una incidencia del orden de los 2.200 millones de dólares, bajo el supuesto que el Ecuador anualmente exporta cerca de 140 millones de barriles de petróleo. 2.200 millones de dólares menos sería gravísimo. En la proforma presupuestaria se establece que alrededor de 3.000 millones de dólares corresponden a ingresos no permanentes, esto es, ingresos que provienen de las exportaciones petroleras. Con esos ingresos se financian los gastos no permanentes, obras básicamente. Y en la proforma, los gastos no permanentes están en los 11.500 millones de dólares. En la proforma, faltan 8.500 millones de dólares para financiar los gastos no permanentes. ¿Qué son los gastos permanentes y los no permanentes? Para que los un gasto permanente es el pago de sueldos, por ejemplo. Un gasto no permanente es el financiamiento para la ejecución básicamente de obras, para ser claros. Un ingreso permanente es el que proviene de los impuestos. Un ingreso no permanente es aquel que proviene de la venta del petróleo en el extranjero. 30 segundos. El Ecuador recibe cerca de 14.000 millones de dólares por venta de petróleo,
pero al presupuesto no entran los 14.000 millones de dólares. Entran en la proforma tan solo 3.000 millones de dólares. Otra parte va a Petroecuador, cerca de 5.000 millones de dólares, y otra parte sirve para financiar la cuenta de compra de derivados. Por ello es que la baja en el precio del barril de petróleo sería gravísimo, ya que si ahora va a tener 3.000 millones, el día de mañana podría tener el Ecuador 1.000 millones para la ejecución de obras, lo cual va a obligar entonces a que el país se endeude o simplemente suban los impuestos. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su turno. Ya el asambleísta Torres lo ha mencionado, hay preocupación respecto de la caída en el precio del barril del petróleo, y de allí que se ha advertido que se prevé un año difícil. ¿Por qué? A ver, creo que es importante señalar que en este momento la baja del precio del barril de petróleo no afecta a lo que está presupuestado para el 2014. No olvidemos que en los primeros meses del 2014 el precio del petróleo se vendió por encima de los $95 en promedio, y esto está $9 por encima de los 86.5 que se fijó en la proforma del 2014, de tal forma que, según las previsiones, el precio de barril que se está vendiendo en este momento será promediado y tendremos más o menos lo que se presupuestó en la proforma del 2014. Para el año 2015 es importante decir que se ha planteado un precio referencial promedio de todo el año. Esto es importante reiterar, el promedio es de todo el año de 79.7. ¿Qué esperamos efectivamente ese pueda ser? De acuerdo a lo que nos han dicho las autoridades nacionales y también analistas internacionales, puede ser el promedio que podemos tener durante el año 2015. Efectivamente, una baja del precio del barril de petróleo afecta a la economía ecuatoriana. El país recibe por ingresos petroleros cerca de 17.000 millones de dólares, pero de esos 17.000 millones, lo que ingresa al presupuesto general del Estado es aproximadamente 3.044 millones de dólares. Eso ingresa al presupuesto general del Estado. 30 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, $1 que baja en el mercado internacional, el país se afecta de manera general con 153 millones que le dejan de ingresar a las arcas fiscales, y se afecta con 70 millones que ingresan al presupuesto general del Estado. Esto es realmente muy difícil para el país, pero, y esto es importante, nosotros hemos buscado poner en el presupuesto un barril de petróleo que responda a los estudios y a los análisis de cómo se comportará el próximo año el precio del barril de petróleo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, el escenario para el próximo año es el difícil, si bien este año no ha sido tampoco de lo mejor, porque si uno proyecta los gastos que efectivamente se harán hasta el 31 de diciembre, resulta que el déficit que inicialmente se concibió en la proforma que discutió la Asamblea el año 2013 ha sido mucho más alto. Ahora bien, nadie quiere que baje el precio del barril de petróleo. Yo no soy de aquellos opositores que apuesta a la caída del precio del barril de petróleo para que el gobierno tenga problemas y así se abre el camino al 2017. No. Y por ello, creo que debemos estar absolutamente conscientes del impacto que tiene la caída del precio del barril de petróleo. Los municipios, por ejemplo, que participan directamente con el 10% de sus ingresos correspondientes a ingresos no permanentes, cuando cae el precio del barril de petróleo, reciben menos dinero. Eso significa menos dinero para las ciudades. Frente a esto, lo importante es que tengamos las cifras claras. En la proforma presupuestaria se dice, no se preocupen con los gastos permanentes, porque los ingresos permanentes son más altos que los gastos permanentes. Y así es, $24.000 aproximadamente de ingresos permanentes y de gastos permanentes aproximadamente 21.000 millones de dólares. Queda un excedente de 3.000 millones de dólares, con lo cual se financia parte de las obras y de los gastos no permanentes. Sin embargo, el hecho de que existe esa aparente estabilidad en ingresos permanentes y gastos permanentes no significa que podamos estar tranquilos, porque al tener menos dinero en cambio, como ingresos no permanentes, no se paga a proveedores, no se mueve en definitiva la economía, la obra pública se detiene, recibe un frenazo, o el país tiene que endeudarse. Y ahora el endeudamiento público ecuatoriano
ya está bordeando, creo que el 27% del PIB, y el próximo año, según lo que ha dicho el ministro de Finanzas, podría bordear el 30% del PIB. Si bien puede endeudarse hasta el 40% del PIB, que hoy está en 108.000 millones de dólares, es un endeudamiento, por ahora, bastante alto para la capacidad de pago que tiene el país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, si hablamos de que sería un año difícil el 2015, ¿cuáles serían los rubros que se afectarían eventualmente? A ver, creo que es importante en esto reiterar. Ya en este momento, las normas legales hacen que el país pueda establecer o tenga que establecer los gastos permanentes solo con ingresos permanentes. De los ingresos permanentes, los más importantes son los ingresos tributarios. Si nosotros vemos este cuadro, nosotros podemos ver este gráfico, vamos a ver que el país va a recibir 24.412 millones de dólares y va a gastar 21.000. Por lo tanto, ¿podemos aquí enfocar tenemos... esa cámara, por favor? A ver, si nosotros vemos el país ingresos permanentes va a recibir 24.412 millones y va a gastar 21.000. Es decir, tenemos un superávit de 3.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa en cambio con los ingresos no permanentes? Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es el principal ingreso no permanente. Vamos a recibir efectivamente 3.000 y vamos a gastar 11.000. Pero aquí viene un elemento importante. ¿Por qué vamos a gastar? Porque estamos construyendo las grandes obras que no se hicieron en el pasado. Y eso va a permitir que el Ecuador, a mediano plazo, pueda también subsanar sus problemas. Si vemos este otro gráfico, que también es importante, vamos a ver que efectivamente el déficit en el país en este año es del 4.9%. Pero en el 2016 este déficit será del 3.3% y en el 2017 del 0.8%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura que en este momento se hacen hidroeléctrica ya empezarán a producir y en el 2018 el déficit será del 0.1%, es decir, casi estaremos en el equilibrio. Entonces, lo que hay que señalar es que no toda deuda es mala, depende uno para qué se endeuda. Y en este caso estamos buscando realizar las obras que se debieron haber hecho hace 30 años y no se hicieron. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es momento de irnos a una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más. Esto es Tesis y Antítesis. Estamos de regreso, amigos. Esto es Tesis y Antítesis. El tema de análisis de esta semana, la Proforma Presupuestaria 2015. El Ecuador es todavía un país que vive de la renta del petróleo. ¿A qué sectores se debería impulsar para salir de esta dependencia? A continuación, algunas recomendaciones y sugerencias de la ciudadanía. El Ecuador no depende de las rentas del petróleo, sino ya ahorita la renta del petróleo como que es un ingreso más, pero no es el principal. Yo le incrementaría durísimo la minería. Sí. En otros países tenemos de ejemplo Perú, Chile, están muy bien. Debemos ver ya trabajar en otras alternativas, como le digo, en recursos marítimos, minería, propio talento humano, que estamos ya con un sistema de educación a la par de otros países. Que siga bien manejado el SRI. ¿Que siga bien manejado? Sí, el SRI, los impuestos, y fomentar el turismo. Yo creo que solamente es cuestión de esperar un poco, y ya hemos esperado algún tiempo. Se están dando los cambios y los frutos. Yo pienso que se está viendo esto ya. Bien, asambleísta Torres, los ciudadanos han mencionado minería, turismo, recaudación de impuestos y otros dicen que vamos por buen camino. ¿Cuál es su visión? Bueno, la proforma presupuestaria que llegó a la Asamblea es de aproximadamente 36.000 millones de dólares. El déficit global está en el orden de los 5.369 millones de dólares. El déficit global uno lo identifica restando los gastos permanentes y no permanentes de la suma de ingresos permanentes y no permanentes. Pero los 5.369 millones de dólares no es lo que le falta al presupuesto. Allí hay que sumar 3.400 millones de dólares correspondientes a
financiamiento, con lo cual lo que se necesita para financiar completamente el presupuesto aproximadamente es 8.400 millones de dólares, en el supuesto de que el precio del barril de petróleo se mantenga en 79 y no baje a 60 el año 2015. Es, por lo tanto, una cantidad que supera el porcentaje que ha señalado Virgilio si consideramos la baja del petróleo el próximo año. Ahora bien, en la estimación que presenta Virgilio sobre lo que podría ocurrir después de 4 años y la expectativa es poder llegar a un déficit cero, la preocupación que tengo es que los ingresos petroleros en la programación cuatrianual pasan de 3.149 el año 2015 a 6.185 el año 2018. ¿De dónde van a provenir tantos ingresos petroleros? Casi se duplica la cifra. La explicación es que se van a incorporar nuevos campos, que se va a explotar el Pungarayacu, que el ITT estará ya en plena operación. Pero durante el debate en la Asamblea yo me pregunté, Pungarayacu le entregaron a Ivanhoe. Ivanhoe se fue y ese proyecto está en el limbo. El ITT, todavía no existe el financiamiento ni la empresa que se haga cargo de la explotación. Y los campos petroleros que están pues en tareas de reposición no se encuentran tampoco al 100%. ¿Cómo, me pregunto yo, en los próximos 4 años van a aumentar de manera ostensible los ingresos petroleros? Más aún, si el 2015 tendremos un petróleo a la baja. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, si uno ve el plan anual de inversiones que están pensados, se puede ver que este año las inversiones para el país se calculan en 8.116, las inversiones que el país va a realizar. Esto es importante. Además, da cuenta precisamente de una política anticíclica, totalmente diferente y contraria a lo que recomendaba el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que se hacía en el pasado. Hemos subido, de hecho, desde el 2007 de 2.647 millones a 8.116 de inversión. Y en este año, lo que está pensado, lo que está proformado, si uno ve el plan anual de inversiones por consejos sectoriales, ¿qué es lo que encuentra? Que a pesar de las dificultades, vamos a tener como inversión prioritaria en sectores estratégicos. Es decir, para nosotros sigue siendo fundamental el poder desarrollar esos grandes proyectos. Segundo, Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad. Aquí está, por ejemplo, 1.733 millones. Aquí están los recursos para seguir invirtiendo en carreteras en el país. Ahora también se destina importantes recursos para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. También esto es significativo. Y luego el Consejo Sectorial de Desarrollo Social. ¿Qué demuestra esto? Que a pesar de ser un año difícil, como lo ha dicho el presidente, el próximo 2015, sin embargo, nuestras 3 principales prioridades de inversión serán sectores estratégicos, Consejo Sectorial de la Producción, Empleo y Competitividad y al mismo tiempo el desarrollo social. Eso es para nosotros lo fundamental, el ser humano como objetivo fundamental de la acción del Estado. Pero el presidente ha sido también quien ha manifestado que ese mismo plan de inversiones es el que se afectaría si es que el precio del barril del petróleo sigue a la baja. A ver, pero es que aquí ¿o qué sectores en particular? Aquí hay que distinguir básicamente lo que ya está realizándose, por lo menos este es un interés del Estado y por lo tanto se tendrá que seguir ejecutando. De hecho, se prevé que de aquí en 4 años pueda casi duplicarse los ingresos petroleros porque se espera que una vez que seamos y tengamos superávit en el tema de energía eléctrica, se pueda consumir, por ejemplo, a nivel doméstico, electricidad en lugar de gas, con lo cual también aumentarán los ingresos provenientes del petróleo. Esto es importante. ¿Qué se afectaría si es que puede existir una crisis a nivel del precio del petróleo? Que básicamente se dejarían de hacer las nuevas inversiones que están previstas, pero estos grandes proyectos se mantendrán. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Está en discusión alrededor de la reforma presupuestaria el modelo de Estado. El presupuesto que aprobó la Asamblea no corresponde al presupuesto o los gastos del sector público. Tan solamente representa una parte, los 36.000 millones de dólares sobre los que votó la Asamblea son una parte dentro del gasto público total. No se encuentran aquí los presupuestos de las empresas públicas, del sector público no financiero, de los gobiernos autónomos descentralizados. Si uno sumara esos presupuestos más prácticamente el peso del sector público en la economía nacional estaría bordeando el 45%. Pero, digamos,
que solamente este presupuesto de 36.000 millones de dólares ya es un presupuesto bastante grande para una economía que podría llegar a los 108.000 millones de dólares por concepto de Producto Interno Bruto. Si miramos en los últimos 7 años que ha ocurrido, los ingresos han aumentado, pero también los gastos. Y los gastos de manera sostenida. Muchos dirán, pero no hay de qué preocuparse si los gastos permanentes están financiados con ingresos permanentes. Para pagos de la burocracia se establece aproximadamente 8.000 millones de dólares. Por recaudaciones tributarias está previsto que el Estado se alimente, el presupuesto se alimente con 15.000 millones de dólares aproximadamente, 7.000 millones del IVA, 4.200 millones de impuesto a la renta, 1.200 del impuesto a salida de las divisas y luego vienen los otros impuestos como el ICE, 800 millones de dólares aproximadamente. El hecho entonces de que exista un ingreso importante de orden tributario para financiar los gastos, diga usted, de la burocracia y algo más, los subsidios, que son bastante altos. El subsidio en materia de combustibles bordea los 3.400 millones de dólares. Los aportes que hace el gobierno central a la Seguridad Social, 1.100 millones, al ISFA 300 millones de dólares y lo correspondiente a bonos, cerca de 750 millones de dólares. Existe entonces un gasto importante que tiene que ser poco a poco medido por la calidad antes que por el monto o por la ejecución presupuestaria al final de cualquier ejercicio fiscal. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, su réplica respecto a este tema. Mire, esta era la clásica receta neoliberal. ¿Qué es lo que decían los neoliberales? Los neoliberales decían, hay que gastar menos y al mismo tiempo hay que subir los ingresos. Y cuando se hablaba de gastar menos, se señalaba que hay que afectar, sobre todo lo que se consideraba gastos como educación, salud. Cuando tú refieres que los gastos son más de 8.500, lo que hay que señalar es que de eso, 4.545 son para pagar maestros y médicos, es decir, para mantener el sistema de salud y educación funcionando. Eso hay que decirle con claridad al país, no solo señalar y decir hay que bajar los gastos. ¿Qué bajamos? Nosotros creemos que aún todavía no hemos logrado pagar los sueldos que desearíamos a maestros y a médicos. Es muy fácil decir, es gasto para la burocracia, pero esa burocracia significa maestros, significa médicos, enfermeras, esa burocracia significa policías, significa fuerzas armadas, eso es. Y solo para pagar maestros y médicos es 4.545, de tal forma que más bien nosotros esto que consideramos que es una inversión y el país se va a beneficiar de tener en el mediano plazo una población saludable y al mismo tiempo cada vez mejor formada e informada. Creo que esto es importante decir. Lo mismo, hay que decir al país si lo que ustedes están proponiendo es eliminar entonces totalmente los subsidios. ¿Qué pasaría si en este momento el Estado deja de financiar los subsidios al combustible, por ejemplo? Se está buscando hacer de manera responsable el cambio de la matriz energética. Lo estamos proponiendo una vez que tengamos superávit en electricidad. Por eso uno no entiende cómo un ex candidato presidencial incluso puede estar en contra del cambio del consumo de gas por electricidad. Si en el país nos falta gas, tenemos que subsidiar el gas y nos sobra electricidad, eso debería ser un objetivo del Estado. Todos deberíamos buscar que efectivamente se produzca este cambio de la matriz energética. Esto es absurdo. Y lo otro, dejamos de subsidiar acaso lo que significa la seguridad social. Son más de 1.500 millones lo que se le entrega a la seguridad social, pero con eso sirve para pagar el 40% que tiene responsabilidad del Estado sobre las jubilaciones. Eso sirve para financiar al ISFA, al ISPOL. Dejamos de financiar eso. O dejamos de financiar lo que significa subsidio de transporte. Nosotros hacemos una política responsable. Es cierto que hay dificultades, pero no vamos a repetir la vieja receta neoliberal de que porque hay dificultades hay que sacrificar la inversión social o hay que sacrificar las grandes obras de beneficio del país a mediano y largo plazo. Solo para que no haya dudas sobre lo que dije. Y yo no estoy en contra del pago a maestros, a médicos, a policías, tampoco estoy en contra de los subsidios o los aportes. Lo que digo simplemente es que haya una absoluta claridad en cuanto al gasto, porque en esta época de vacas flacas uno tiene que recortar donde puede recortar. Pero es el principal gasto. O sea, el principal gasto en lo que es de personal es básicamente maestros y quedan médicos. Unos 2.000 millones aproximadamente, nuevos ministerios sueltos para altos funcionarios, que ahí se podría ver, si se recortan, compra de nuevos aviones y tantas cosas más. No, pero en el gasto básicamente lo que se refiere es pago de personal y pago también de otras funciones del Estado. Gracias, asambleístas. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Enseguida volvemos con más de tesis y antítesis y ya con el bloque final. Regresamos.
Amigos, estamos de regreso con tesis y antítesis. El tema de esta semana, la proforma presupuestaria del 2015. Y a propósito de este tema, asambleísta Torres, no quisiera dejar pasar la oportunidad para hablar respecto de este proyecto de ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal que fue remitido a la Asamblea Nacional el pasado viernes con el carácter de urgente en materia económica. Bueno, insisto sobre lo último que trató Virgilio para que no haya una mala interpretación. ¿Cómo no? En el tema educación, en el tema médicos y por supuesto fuerza pública, los gastos se justifican, no cabe la menor duda. Más escuelas, mejores profesores, más hospitales, mejores médicos y por supuesto una infraestructura de seguridad que le dé paz y tranquilidad al ciudadano. Si eso tiene que ser financiado con ingreso permanente y está financiado, en buena hora, no cuestiono. Pero sí, como dije antes, aquí los gastos que muchas veces lucen excesivos. Se han creado tantos ministerios, Virgilio, en los últimos 7 años y ello supone un gasto adicional. Unos podrán ser necesarios, pero sí habrá algunos que serán indudablemente innecesarios. Y quienes están allí no ganan poco, ganan por sobre los sueldos del sector privado. Y eso supone un gasto. Que el gasto puede ser de $500 millones, de 200, 300, no importa. Pero nuevamente, en época de vacas flacas hay que recortar donde se puede recortar. En el tema del seguro, carambas, el gobierno tiene que aportar ese 40% a la seguridad social normal, común y por supuesto el aporte al ISFA, que es inclusive mayor para Fuerzas Armadas y para aquellos que forman parte de la Policía Nacional. Entonces en ese punto yo no discuto. Pero sí demando que para el próximo año nos digan dónde se puede recortar gasto que parezca ser innecesario. Algo ha de haber, algo ha de haber. Si se compraron nuevos carros para el sector público, pues que vendan, no sé, algo habrá. Porque si me dicen todo el gasto está justificado, yo les diría, esa administración tiene que ser auditada. Porque siempre los gastos son unos necesarios y otros innecesarios y puede, como se dice, aplicarse la podadora. Sobre su pregunta, el proyecto de ley que ha enviado el presidente de la República en la motivación dice que se busca dar incentivos a la producción nacional para poder contar finalmente con recursos que alimenten el presupuesto del gobierno central. Ello significa que con este proyecto se trata de estimular al sector productivo local para que venda más en el país o fuera del país, para que gane más. Y entiendo que por la vía tributaria puedan pagar más al gobierno central, porque no habría otra razón que explique cómo el gobierno espera tener más recursos estimulando al sector privado. Sin embargo, en el entorno en el que vive el país, los estímulos que contiene esa ley no son suficientes. La legislación laboral que se encuentra en marcha es una legislación laboral inflexible. Entonces, por un lado se les dice, sí, vamos a ayudarles a nivel tributario para que ganen más. Y por otro, a nivel laboral, se les dice, no hay contratos a plazo fijo, todos son contratos a plazo indefinido, la vinculación de empresas entre unas y otras se la hace bajo simple sospecha. Yo diría que una ley interesante como esta de incentivos para la producción, con las reformas al Código del Trabajo, no van en esa dirección que el gobierno quiere. Esto es, dinamizar la producción local para que haya más ingresos para el sector privado y sobre esa base cobrarles los tributos necesarios que alimenten el presupuesto del gobierno central. Yo voy a analizar detenidamente ese proyecto, ya lo he leído, me preocupan algunos temas. Se incorpora, por ejemplo, el ingreso patrimonial no justificado como ingreso gravable. Ello va a generar desde el Servicio de Rentas Internas una verdadera cacería de brujas. Ingreso patrimonial privado no justificado, tributa. Demuestre que está justificado. Entre tanto, vienen una serie de acciones que le van a colocar al sector privado especialmente, y no digamos a los empresarios grandes, a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, pasando por el mediano, en una situación sumamente difícil. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sobre el mismo tema, ¿de qué va el proyecto? Sí, a ver, antes también ver cómo es efectivamente que a pesar de ser un año de dificultades económicas, nosotros seguimos invirtiendo en lo que consideramos lo fundamental, el ser humano, la educación, la salud. Miren cómo ha crecido el presupuesto para educación. En el 2009, 1.824, en el 2015, 4.267, con un incremento de 543 millones. Eso es, efectivamente, con hechos, demostrar que pensamos en el ser humano. ¿Cómo ha crecido el presupuesto de salud?
de 974 millones en el 2009 a 3.519 y en el próximo año va a crecer en 557 millones. ¿Cómo ha crecido la preasignación para los gobiernos autónomos descentralizados? Para que los gobiernos autónomos centralizados puedan también cumplir de mejor manera sus competencias en favor de la ciudadanía. De 1.647 millones en el 2009, luego de aprobar el COTAD, esto prácticamente se ha duplicado a 3.253 millones, que es lo que van a recibir los gobiernos autónomos centralizados el próximo año, de tal manera que se están haciendo las cosas de manera responsable. Sí, efectivamente, el presidente de la República envió la semana anterior un proyecto de ley de urgencia económica que ya se empezará a tratar en esta semana y que la comisión efectivamente en la semana siguiente ya tendrá un informe. ¿Qué es lo importante decir en esto? Nosotros creemos en la necesidad de los incentivos, pero esos incentivos y también esa posibilidad de que exista inversión no tiene que ser a cualquier costo. Tiene que haber reglas tributarias claras, muy claras, y tiene que haber también responsabilidad en el tema social y en el tema ambiental. Nosotros no estamos dispuestos a una inversión que venga y deprede los recursos ambientales, por ejemplo, que acabe con el ambiente. No estamos de acuerdo. Ni tampoco con el tema de la inversión, abrir una flexibilización laboral que prácticamente conculque los derechos de los trabajadores. Nosotros decimos de manera responsable, sí incentivos, pero incentivos que nos permitan, por ejemplo, fomentar la inversión y de esa manera congelar las tarifas de exoneraciones y deducciones de impuestos directos para industrias como la minería metálica y otros sectores priorizados, o para industrias básicas como petroquímica, como industria de celulosa, ¿sí? Entonces, para estas, o al mismo tiempo para las micros y pequeñas empresas que siempre han sido un motivo de tu preocupación, Luis Fernando. ¿Qué decimos ahora? Que se les permita deducir los costos y gastos que tienen estas empresas en mercadeo, capacitación técnica, promoción en el exterior. Es decir, estamos buscando inversión, pero una inversión también de forma responsable. Estamos buscando eliminar abusos. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, quien es dueño de uno de los más grandes bancos de este país, obviamente pagan impuestos sus empresas, paga impuestos su banco, pero esta persona no paga impuestos o paga impuestos insignificantes? ¿Por qué? Porque se esconde primero tras sus empresas y segundo con el tema de la residencia fiscal. Entonces, como no pasa en el país 183 días, no paga impuestos. Esto es inconcebible. Entonces se está buscando, por un lado, incentivar la inversión, pero por otro lado también evitar los abusos y que todos aquellos que tengan que pagar, paguen, sobre todo estas personas que hacían muchas trampas con fideicomisos, paraísos fiscales, con el tema de la residencia fiscal, ahora que paguen. Eso es pensar efectivamente en el Ecuador y en un momento de crisis, políticas anticíclicas que permitan la inversión, tanto privada como pública, en beneficio de los ecuatorianos. Sin duda este seguirá siendo un tema de debate en nuestros siguientes programas. Gracias la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Gracias por sus criterios. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa. Tesis y Antítesis se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.